Hoy día vamos a hablar de patología pancreática y esplénica. El páncreas es un órgano retroperitoneal que se encuentra en estricta relación con estructuras vasculares del retroperitoneo, la aorta, la vena cava y los vasos que nutren y drenan el páncreas. Entre ellos hay que mencionar la vena esplénica, que circula por detrás del páncreas y que se une a la vena mesentérica superior para formar el tronco de la vena porta. La irrigación del páncreas viene del tronco celíaco, en particular por la arteria esplénica que circula tortuosamente por sobre el borde superior del páncreas, y la arteria gastroduodenal y sus ramas que van a irrigar fundamentalmente la cabeza del páncreas. La cola del páncreas está en estricta relación con el ilio del vaso. Desde el punto de vista ecográfico, esta es la imagen que uno espera ver, con el transductor puesto de manera transversal en el epigastrio. Uno observa la imagen característica del páncreas, cuyo punto de referencia más importante es la observación de la porta y la vena esplénica, apreciándose como una imagen con aspecto de una coma horizontalizada. Por sobre esta coma, que se ve anecogénica, coma de color negro, observamos el parénquima del páncreas, que tiene una ecogenicidad en general algo mayor que la del hígado, dependiendo de la cantidad de grasa que contenga. Por detrás de la vena esplénica, otro punto de referencia importante es lo que está marcado en la imagen como un círculo negro y que corresponde a la arteria mesentérica superior que circula en esta zona paralela a la aorta. La aorta y la vena cava se pueden observar por detrás. El páncreas, de preferencia, se aprecia con el paciente en decúbito dorsal, en actitud respiratoria indiferente, ni muy inspirado ni muy expirado. El páncreas tiene un tamaño aproximado a nivel de la cabeza de no más de 2,8 centímetros en sentido vertical. El cuerpo no debe medir más de 2 centímetros y la cola del páncreas no más de 2,5 centímetros, siendo este tamaño bastante variable y que puede verse levemente de mayor tamaño en los jóvenes. El conducto pancreático, el conducto de Wirsung, no debe medir más de 2 milímetros. Una de las patologías frecuentes por la que se solicita una ecotomografía es la pancreatitis aguda. En general, el diagnóstico de pancreatitis aguda no es un diagnóstico que lo hace la ecotomografía. El diagnóstico de pancreatitis aguda debe ser clínico y mediante el estudio de las enzimas pancreáticas, amilasas y lipasas. Sin embargo, muchas veces en radiología se ven pacientes con pancreatitis aguda, ya que vienen sin diagnóstico simplemente por dolor abdominal o por abdomen agudo. La pancreatitis aguda, la primera causa es la litiasis biliar en un 75% y la segunda causa más frecuente es secundaria a ingesta exagerada de alcohol. Recordemos que el páncreas es una glándula que secreta enzimas como tripsina, amilasas, lipasas
y otras enzimas que son líticas, de tal manera que la salida de estas enzimas puede ser muy peligrosa y provocar gran daño a nivel de la cavidad abdominal. Muchas veces la causa es la litiasis biliar con pequeños cálculos que migran en el conducto de Wirsung y pueden obstruir el conducto pancreático y producir inflamación a nivel del páncreas. Los síntomas característicos de pancreatitis aguda son el dolor agudo en faja que se irradia hacia la espalda. Esto es porque el páncreas es un órgano retroperitoneal, de tal manera que el dolor se irradia a la espalda. Otro signo clínico importante es la presencia de vómitos en cantidad importante, no simplemente náuseas, sino que vómitos recurrentes. En ocasiones ocurre fiebre y en gran cantidad de las ocasiones hay un hilio paralítico, lo cual es complicado para el estudio ecográfico, ya que sobreproyecta gas a la silueta pancreática. Ictericia puede haber en ocasiones y lo importante desde el punto de vista clínico es el aumento de las lipasas y las amilasas séricas. La ecotomografía tiene una sensibilidad que se ha estimado de alrededor del 77% para pancreatitis aguda. Sin embargo, esto es bastante variable dependiendo de las condiciones en que se realiza el examen. La especificidad, sin embargo, es alta cuando se encuentran los signos característicos, alrededor del 90%. Los signos fundamentales son aumento difuso del tamaño del páncreas, una disminución de la ecogenicidad del páncreas con respecto al hígado por la presencia de edema, la presencia de líquido peripancreático y aumento de la ecogenicidad de la grasa peripancreática, lo cual es muy característico. El conducto de Wirsung en ocasiones puede verse dilatado, más de 2 milímetros, y muchas veces existe un hilio local, lo cual es complicado porque significa irritación intestinal, pero por la distensión de los gases, a veces impide la visualización adecuada del páncreas. Por lo cual, el estudio del páncreas debiera ser con TAC y no con resonancia magnética, o bien en casos particulares con resonancia magnética. Que se encuentra habitualmente en las ecotomografías, pacientes con pancreatitis aguda, en un 60% inflamación peripancreática y en un 56% el parénquima pancreático heterogéneo. La disminución de la ecogenicidad de la glándula en aproximadamente la mitad de las veces. Otros hallazgos son menos habituales, como presencia de colecciones líquidas o cambios focales en la ecogenicidad del parénquima pancreático. Aquí tenemos ejemplos de ecotomografía del páncreas, en que podemos observar el páncreas predominantemente hipocogénico con dilatación del conducto de Wirsung. En las imágenes de abajo se aprecia dilatación del conducto de Wirsung con presencia de imágenes hiperecogénicas que están señaladas con flecha y que presentan sombra acústica, reflejando un origen secundario a litiasis biliar. Aquí tenemos otro ejemplo en que observamos el páncreas y en la cara anterior de este aparece una imagen hipoecogénica con refuerzo acústico en profundidad y que tiene las características de una colección. Una de las complicaciones habituales de la pancreatitis aguda es la formación de pseudoquistes, como en este caso, en que observamos una imagen anecogénica asociada a la cabeza del páncreas, con un fuerte refuerzo acústico en profundidad.
Las calcificaciones en el páncreas es otra patología que podemos encontrar y en general se asocia a pancreatitis crónica o bien a la presencia de cálculos en el conducto pancreático, sin pancreatitis. Aquí tenemos algunas imágenes, una radiografía en la región superior izquierda, que es lo más característico del hallazgo ocasional en pacientes asintomáticos, en que se ven múltiples imágenes cálcicas en el área de proyección del páncreas, prácticamente dibujando su silueta. En el resto de las imágenes lo que observamos son ecotomografías en las cuales llama la atención una dilatación del conducto de Wirsung de forma irregular, a veces arrosariada, y una alteración heterogénea de la ecogenicidad del páncreas. Otra patología que podemos encontrar en el páncreas son la presencia de imágenes quísticas. Podemos encontrar quistes únicos o múltiples y estos se van a apreciar como imágenes anecogénicas, en general con refuerzo acústico en profundidad. Estos quistes pueden corresponder a distintas patologías, a neoplasias quísticas o a pseudoquistes secundarios a una pancreatitis aguda. Uno de los más característicos es el cistoadenoma seroso o microquístico. Estas lesiones, el cistoadenoma seroso, son lesiones focales bien definidas que están constituidas por múltiples pequeños quistes que en general son más de 6 y cuyos tamaños son menores a 1 a 2 centímetros en tamaño individual. La lesión completa puede tener cualquier tamaño, 4 o 5 centímetros, pero cada quiste individual debe ser menor a 1 o 2 centímetros. La imagen ecográfica es curiosa, ya que al ser múltiples quistes, se combina la imagen del quiste con la del refuerzo acústico, apareciendo un aspecto que podríamos llamar en esponja o en panal de abeja, en que lo que predomina en esta estructura quística son las interfaces hiperecogénicas, como se ve en la imagen que se está mostrando, en que aparece una lesión con múltiples interfaces hiperecogénicas que revelan el refuerzo acústico producido por cada microquiste. Este es característicamente un cistoadenoma seroso o cistoadenoma microquístico. Igual que en este caso que se está mostrando aquí a la izquierda, que es el mismo anterior. Y esta imagen a la derecha es otro cistoadenoma seroso que se visualiza en un TAC de abdomen para mostrar la ubicación característica del cistoadenoma seroso que en general predomina a nivel del cuello del páncreas. Allí se aprecia una imagen hipodensa multitabicada y que presenta una calcificación, lo que es bastante habitual. El cistoadenoma mucinoso, sin embargo, es una lesión de tipo quístico que en general predomina más bien hacia la cola del páncreas, en general es más grande, y los quistes que lo constituyen en forma individual tienen tamaños mayores a 2 centímetros. Es importante hacer la diferencia entre un cistoadenoma mucinoso y un cistoadenoma seroso, ya que el cistoadenoma mucinoso se considera una lesión premaligna. Muchas veces la ecogenicidad interna de estas formaciones quísticas tiene un aspecto sedimentario o bien en vidrio esmerilado. La lesión en general puede ser más grande que los cistoadenomas serosos. El cáncer de páncreas es
en un 90% un adenocarcinoma ductal. En otras ocasiones puede ser cistoadenocarcinoma u otras formas como carcinomas pseudopapilares, etc. El cáncer de páncreas corresponde aproximadamente al 2 al 5% de las muertes en Estados Unidos, siendo la cuarta causa de muerte. Es el quinto lugar de muerte en hombres y el décimo en mujeres, y la edad dominante de un cáncer de páncreas es de alrededor entre 40 a los 80 años. Se encuentra relacionado fundamentalmente al tabaco, a la ingesta de alcohol, a la litiasis biliar, antecedente de colecistectomía, y a algunos genes que estarían implicados, como los que se muestran en diapositiva, CRAS, P16, P54, DPC4. En el 50% de los casos en que se realiza un diagnóstico de cáncer de páncreas, ya existen metástasis. En general es un mal cáncer de pésimo pronóstico. Los síntomas fundamentales del cáncer de páncreas son la baja de peso, la ictericia, dolor epigástrico, en términos generales. Muchas veces, asociado a la ictericia, aparece una vesícula palpable, lo que constituye lo que se denomina la ley de Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier en general corresponde a la observación de ictericia más vesícula palpable, y la presencia de estos dos hechos hace plantear neoplasia de páncreas o neoplasia de vía biliar. Eso es en su origen la ley de Courvoisier-Terrier. Muchos hablan de una tríada de Courvoisier-Terrier en que le agregan vesícula palpable más ictericia y baja de peso, lo cual sería altamente sugerente de una neoplasia de páncreas. Aquí tenemos ejemplos de una ecotomografía arriba a la izquierda en que se aprecia una masa hipoecogénica mal definida asociada a dilatación de la vía biliar extrahepática. Arriba a la derecha, la misma imagen, una estenosis del colédoco distal asociada a una imagen heterogénea, irregular, expansiva. En la imagen de abajo a la derecha podemos observar un pequeño nódulo en la cabeza del páncreas de aspecto hipoecogénico irregular, no debe medir más de 2 centímetros, sin embargo se asocia a dilatación de la vía biliar extrahepática y una importante dilatación piriforme de la vesícula. Eso sería probablemente asociado a ictericia, lo cual estaría representando ecográficamente la ley de Courvoisier-Terrier. Aquí tenemos otros ejemplos. En un corte transversal a nivel de la cabeza del páncreas se aprecia una imagen hipocogénica nodular bien definida. Y arriba a la derecha la dilatación de la vía biliar intrahepática y abajo a la derecha la distensión de la vesícula biliar, lo que haría una vesícula palpable, características de un cáncer de páncreas. Algunas palabras sobre patología del vaso. En el vaso podemos encontrar distintas patologías, distintas anomalías en términos generales, como aumento del tamaño del vaso, lo que llamamos esplenomegalia, algunas anomalías focales, podemos observar masas sólicas, traumatismo, linfoma o algunas patologías asociadas a inmunodepresión en pacientes VIH-Sida. El vaso se ubica en el hipocondrio izquierdo, tiene una forma de aspecto semilunar entre el fondo gástrico y el diafragma,
y se encuentra adyacente a la cola del páncreas, a la glándula suprarrenal izquierda y al riñón izquierdo. Es un órgano retroperitoneal que tiene una cápsula propia. Desde el punto de vista de las imágenes, el paciente se ubica en decúbito lateral derecho, con el lado izquierdo semilevantado, con el transductor en posición longitudinal o oblicua para mejor visualización del páncreas. En muchas ocasiones encontramos páncreas accesorios que aparecen como pequeñas imágenes redondeadas al lado del páncreas. El parénquima del páncreas es homogéneo, con una discreta menor ecogenicidad que el parénquima hepático. Aquí tenemos algunas imágenes anatómicas que muestran las relaciones importantes del páncreas del vaso con la cola del páncreas, el riñón, glándulas suprarrenales y el ángulo esplénico del colon. Unas palabras de patología del vaso. La esplenomegalia normalmente se solicita ecotomografía por este diagnóstico. No hay una técnica clara para evaluar el tamaño del vaso. Sin embargo, uno de los límites más usados es la proyección longitudinal no mayor a 13 centímetros en el sentido longitudinal. Sin embargo, también importan los contornos. En ocasiones, uno observa vasos de contornos redondeados de tamaños menores a 13 centímetros y que impresionan como esplenomegalia. Es decir, para hablar de esplenomegalia es importante hablar del contorno y de la proyección longitudinal. Aquí tenemos algunas imágenes que muestran vasos accesorios como imágenes redondeadas, hipocogénicas, homogéneas cerca del hilio esplénico. En TAC a veces es difícil la diferenciación entre un vaso accesorio y un nódulo en la cola del páncreas. De tal manera que muchas veces es necesario la administración de medio de contraste para ver si es un nódulo del páncreas o un vaso accesorio. Observando cómo es la captación del medio de contraste, si sigue la captación del páncreas o sigue la captación del vaso, es posible establecer el diagnóstico diferencial. La esplenomegalia, como hemos dicho, es el aumento de volumen del vaso, en general es homogénea y muchas veces desplaza el riñón y el contorno inferior del vaso puede llegar a superar el contorno inferior del riñón en esplenomegalias severas. Esa que se puede apreciar en la imagen debe medir al menos unos 16 a 18 centímetros de proyección longitudinal. Causas de esplenomegalia. Si es leve, en general pueden ser producidas por infecciones, hipertensión portal, infecciones asociadas a VIH. Si es moderada, generalmente es por alteraciones hematológicas en las cuales incluimos la leucemia, linfoma. Severas se pueden ver en mielofibrosis y linfoma. Aquí tenemos un ejemplo de esplenomegalia homogéneas. Observen los contornos redondeados del vaso y podemos observar la presencia de dilataciones de aspecto varicoso de las venas esplénicas, lo que sugiere que esta probablemente está asociada a una hipertensión portal. Nos ayuda, ¿no es cierto?, el usar imágenes con Doppler.
En el diagnóstico diferencial de los nódulos y las masas esplénicas tenemos que considerar las causas infecciosas, las causas tumorales. Ejemplos de infecciosa: la tuberculosis miliar, los microabscesos, los hongos, especialmente en inmunodepresión. Y entre las causas tumorales hay que considerar siempre primero el linfoma, los hemangiomas, algunos amartomas entre los tumores benignos y los pseudotumores inflamatorios. Las lesiones quísticas en el páncreas son relativamente habituales y lo habitual es que sean quistes de tipo simple. Los quistes más complejos pueden estar asociados a hematomas en regresión, probablemente antiguos. Entre las alteraciones focales del vaso tenemos lesiones quísticas como áreas bien delimitadas sin ecos internos, es decir, anecogénicas. Pueden llegar a tener tamaños hasta 15 centímetros, siendo difícil determinar por el ecotomografista el origen del quiste. Tenemos quistes congénitos, que en general son solitarios, pueden ser parte de una enfermedad poliquística hepatorrenal y pueden existir pseudoquistes, ya sean postraumáticos o bien secundarios a una pancreatitis previa. Aquí tenemos un ejemplo, una imagen anecogénica, esplénica, con refuerzo acústico en profundidad. Y otro a la derecha, como una imagen anecogénica que tiene las paredes hiperecogénicas y proyecta sombra acústica, lo que revela que las paredes están calcificadas. En estas ocasiones uno piensa más bien en un pseudoquiste, probable secuela de un hematoma, o bien a un quiste hidatídico. El quiste hidatídico puede ocurrir a nivel del vaso con cierta frecuencia y en ese caso lo que buscamos es la presencia de una suerte de doble pared, la pared propia del quiste y la reacción del hospedero. Muchas veces son multitabicados, tienen ecos internos y muchas veces tienen calcificaciones en su pared. Aquí tenemos algunas formas que se pueden ver a nivel de los quistes hidatídicos. Esta es la clasificación de Garvey, en que el quiste de tipo 1 es anecogénico, bien definido, de tipo 2 multivesicular, el de tipo 3 con membrana desprendida, el de tipo 4 aparece con abundantes ecos internos, con interfaces en su interior, y el tipo 5 completamente calcificado. Los quistes hidatídicos se ven en forma muy similar a cómo se ven los quistes hidatídicos hepáticos. Otras imágenes quísticas del vaso son los hematomas, imagen quística con ecos internos, el antecedente previo de traumatismo. Los abscesos, que aparecen como imágenes hipocogénicas de contornos irregulares con restos sólidos en su interior, asociados a los signos clínicos de infección. Puede existir esplenomegalia, fiebre, dolor a la palpación, etc. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes hipocogénicas a nivel del vaso. En la línea superior, las imágenes muestran pequeños abscesos, como imágenes hipocogénicas con refuerzo acústico, corresponden a microabscesos. En las imágenes de la derecha observamos una imagen hipocogénica con refuerzo acústico con ecos internos de tipo hiperecogénico y corresponde a un hematoma esplénico. Y abajo a la izquierda observamos un infarto esplénico. Los hemangiomas
Esplénicos son habituales en cierta forma en el vaso, menos que en el hígado, y aparecen de formas bastante similares a el hígado, como imágenes nodulares hiperecogénicas bien definidas, sin señal al Doppler, en general de un tamaño de 1 a 2 centímetros. Otras lesiones expansivas menos frecuentes y que es difícil hacer el diagnóstico diferencial son los amartomas esplénicos, que pueden aparecer como imágenes con características de masa en el vaso, muchas veces hiperecogénicas, bien delimitadas, y los pseudotumores inflamatorios, que generalmente son hipocogénicos, muchas veces de gran tamaño en el vaso. Aquí tenemos otro ejemplo de patología esplénica, múltiples imágenes de aspecto nodular, hipocogénica, sin claro refuerzo acústico, y en este caso correspondió a una diseminación hematógena tuberculosa en paciente HIV positivo. Sin embargo, cuando encontramos lesiones múltiples en el vaso, en paciente cuya edad y su sintomatología es compatible, el planteamiento muchas veces es un linfoma, que puede aparecer ya sea como una gran esplenomegalia o como lesiones nodulares múltiples en el vaso, que en general son hipocogénicas y algunas de ellas pueden tener este aspecto en ojo de buey, es decir, con centro más hiperecogénico y la periferia de menor ecogenicidad. Las metástasis en el vaso son raras. Una de las que hay que considerar es el melanoma. Sin embargo, pueden ser de origen pulmón, mama, ovario, estómago, sarcoma de Kaposi, colon, etc. No hay nada dicho en cuanto a la ecogenicidad de las metástasis en el vaso. Estas pueden ser hiperecogénicas, hipocogénicas, heterogénicas, quísticas, etc. De tal manera que no es posible plantear un origen de las metástasis a partir de su imagen. Unas últimas palabras acerca de traumatismos esplénicos. Una de las indicaciones importantes de la ecotomografía abdominal es el traumatismo abdominal. Y aquí es importante revisar el espacio subfrénico en la búsqueda de colecciones. Revisar la periferia del vaso por si existieran hematomas subcapsulares y también buscar las roturas esplénicas. Aquí tenemos algunos ejemplos en que podemos ver la presencia de cambios en la ecogenicidad del parénquima, que a veces son muy sutiles. Podemos tener, si es muy reciente, bandas hiperecogénicas en el vaso que pudieran estar revelando zonas de sangramiento. Cuando ha pasado ya algún tiempo, se forman imágenes de colección anecogénica que pueden ser periesplénica o intraparenquimatosa o interrumpir la continuidad de la estructura del vaso. Hay que estar muy atento a estas imágenes, ya que puede necesitarse una intervención urgente en los casos complicados.